Buenos días a todos. El segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 1, dice allí la palabra de Dios lo siguiente: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Estas tres primeras palabras de este versículo, de este capítulo extraordinario, nos invitan, nos sugieren que vayamos páginas atrás y poder sacar de algún cajón de escritorio el currículum vitae del rey Josafat. La historia allí, desde el versículo 17, del capítulo 17 en adelante, nos dice algunas cosas muy interesantes acerca de este fenomenal rey que tuvo Judá. Josafat era hijo de Asa, quien había hecho lo correcto delante de la presencia de Dios. La palabra de Dios, resumidamente, dice que se hizo fuerte contra Israel, el reino del norte, el cual Acab era su gobernante. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá. Asimismo, en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Y el Señor estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre. No buscó dioses ajenos, sino al Dios de su padre, al Dios vivo y verdadero. Anduvo en los mandamientos del Señor y no según las obras de Israel. Por tanto, la palabra de Dios nos dice que el Señor confirmó el reino en sus manos y todo Judá dio presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Es decir, Josafat tuvo reputación en toda aquella región. Su corazón, dice la Biblia, se animó en los caminos del Señor, quitó los lugares altos e imagen de los ídolos, envió a los príncipes y levitas a que enseñasen la escritura, la palabra de Dios. Y como consecuencia de todo esto, dice la palabra de Dios, en estos capítulos que anteceden a esto que hemos leído, que el terror del Señor cayó sobre todos los reinos de la tierra. Es más, los filisteos traían presentes y plata a Josafat. Los árabes también traían presentes al rey. Dice la palabra de Dios que incluso tuvo un ejército de hombres preparados y armados que llegaba casi a 1.160.000. Tuvo riquezas, fue un hombre grande, fue un hombre que buscó a Dios. Pero cuando uno llega al capítulo 18 del segundo libro de Crónicas, en el primer versículo, hay algo muy sugerente que dice la palabra de Dios allí. Dice: tenía pues Josafat riquezas, gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. ¿Cuál era el parentesco? Su hijo Joram tomó como mujer a Atalía, la hija de Acab y Jezabel. Ahora uno podría preguntarse en esta mañana, ¿qué fue lo que le ocurrió a Josafat? Este es un momento que Josafat transita por un túnel oscuro en la vida. Y dice la palabra de Dios que cuando Josafat acepta la invitación de Acab de ir a Samaria, Acab lo recibe con toda la pompa inimaginable. Fiestas, banquetes, lo reciben como un rey soberano y poderoso. Había detrás de esto toda una trama satánica. Ahora es interesante observar las palabras que Josafat le dice a Acab en el versículo 3 del capítulo 18. Él le dice: yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. ¿Por qué? Porque Acab le había ofrecido subir y tomar Ramot de Galaad
que era una región que no había sido conquistada por el pueblo de Dios. Era una invitación sugerente, ¿sí? Era atractiva, pero había allí un engaño. Ahora es interesante observar que Josafat le dice: yo soy como tú y mi pueblo es como tú. Nada parecido a esto. Josafat no era como Acab. Acab era un déspota. Era un hombre que hizo todo lo contrario a la voluntad de Dios. Se casó con una mujer inicua. Josafat era un hombre justo. Judá no era como Israel. Era un pueblo, el pueblo del sur, que seguía permanentemente los preceptos del Señor y que tuvo reyes que siguieron permanentemente la voluntad de Dios. Sin embargo, en este túnel oscuro de la vida de Josafat aparece un rayo de luz que ilumina algo, ¿sí? Josafat le dice a Acab: ¿por qué no consultamos la palabra de Dios? Entonces Acab reúne a todos sus profetas, los profetas de Baal, y consulta con ellos a ver si tenían que subir a Ramot de Galaad. Entonces Josafat le dice: pero un momento, ¿no hay aquí ningún profeta del Señor? ¿No hay ningún profeta de Jehová? Sí, por supuesto, hay uno, ¿sí? Micaías. Traigan a Micaías, pero te quiero adelantar algo, le dice acá. Micaías siempre me dice lo que yo no quiero escuchar. Es algo significativo, ¿verdad? Eso nos pasa a nosotros. Siempre queremos escuchar lo que queremos y no la verdad. Pero la realidad es que Micaías, sabiendo de esto, va hasta la presencia del rey Acab y Acab le pide que le dé palabra del Señor. Y le dice Micaías: bueno, sube, ¿sí? El Señor te va a dar la victoria. Acab, sabiendo que siempre le decía cosas que no le gustaban, ¿sí? Le dice: pero te pido que me digas absolutamente la verdad. Entonces Micaías, ¿sí?, le dice: he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová: estos no tienen Señor, vuélvanse cada uno en paz a su casa. El profeta había dicho la verdad del Señor. Sin embargo, el acuerdo de Josafat y Acab seguía vigente y subieron a la guerra, a pesar de la palabra del profeta, del siervo del Señor. Y ocurrió lo que realmente se esperaba. En medio de la batalla, ¿sí?, que arreciaba, Acab le había dicho a Josafat: yo me vestiré, me disfrazaré, y tú irás con las vestiduras reales, porque vos sos el rey de Judá. Y cuando llegan allí, a Ramot de Galaad, el rey de Asiria le dice a sus capitanes, ¿sí?, miren, hagamos una cosa, rodeemos al rey. Y cuando rodeamos al rey le vamos a dar muerte. Y una vez muerto el rey se acabó la guerra. Entonces es así como los capitanes del rey de Asiria, ¿sí?, van hacia Josafat, le hacen una emboscada. Y Josafat se da cuenta en ese momento del error, del terrible error que cometió, y grita desesperadamente: Señor, sálvame. Y Dios, que es misericordioso y que es bueno, escuchó la voz de Josafat y lo salvó. La palabra de Dios más adelante dice que Josafat vuelve a Jerusalén en paz. Pero volvió en paz de alguna manera tranquilo, pero allí lo esperaba la palabra de Dios. Allí estaba el vidente Jehú, hijo de Anani, que le dijo a Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Volvemos al capítulo 20 del segundo libro de Crónicas, versículo 1. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat,
diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadí. Entonces el rey tuvo temor. Me imagino que este presente del rey y la decisión que él toma tiene mucho que ver con el pasado que él tuvo que vivir en Samaria, en el reino del norte. Y dice la palabra de Dios que él se humilló ante el Señor. Verso 3 dice: entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Qué importante es esto. La realidad es que Josafat toma deliberadamente 7 acciones que tienen que ver con un resultado muy importante. En primer lugar, la palabra de Dios nos dice que él se humilló. Allí 1 Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y se reunieron, verso 4, dice la palabra de Dios, del capítulo 20 del segundo libro de Crónicas, los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y en segundo lugar, lo que hace Josafat es estimular a otros. No solamente se humilló, sino que estimuló a otros. Pero antes de estimular a otros, hizo lo que antes no había hecho. Consultó, ¿sí?, a Jehová. Consultó al Señor. Y la palabra de Dios nos dice allí en el primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 8, una pregunta, ¿sí?, que el Señor le hace que David le hace al Señor. Dice el versículo 8 del capítulo 30 del primer libro de Samuel: y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Josafat se humilló en primer lugar, consultó, estimuló a otros a que hicieran oración y ruego al Señor. Este estímulo a otros es el estímulo que el apóstol Pablo le da a los tesalonicenses, ¿se acuerdan? En su primera carta, en el capítulo 1, versículo 3, ¿sí?, cuando les recuerda y los estimula fervientemente a andar en la fe, en el amor y en la esperanza. Pero no solamente estimuló a otros Josafat, sino que oró fervientemente al Señor. Esta vuelta estaba tomando una excelente decisión. Y dice la palabra de Dios allí en Jeremías, capítulo 33, clama a mí y yo te responderé. Pero no solamente se humilló, primera cosa, consultó, segunda cosa, estimuló a otros, tercera cosa, y oró, sino que en quinto lugar reconoció. Fíjense en lo que dice la palabra de Dios. El versículo 12 de este capítulo 20 del segundo libro de Crónicas dice: oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Josafat se dio cuenta que era imposible para él humanamente confrontar y luchar contra un ejército tan poderoso. Miren, hoy vivimos una situación muy particular. Todos lo sabemos. Estamos en nuestras casas
estamos encerrados, ¿sí? Estamos viviendo y conviviendo con nuestra familia, pero cada uno de nosotros anhelamos lo que yo puse como título en este mensaje, en esta meditación: a la espera de liberación. Cada uno de nosotros, como Josafat, está esperando ser liberado. Está esperando el día en que el Señor diga la palabra y bajo su voluntad todos podamos salir a tener una vida como la que teníamos antes. Donde podemos trabajar, donde podemos ir a la iglesia, donde podemos vernos juntos, donde podemos estar en comunión los unos con los otros, donde podemos alabar y adorar al Señor y predicar su palabra como lo hacíamos antes. Tanto Josafat como vos y como yo, mi querido hermano y amigo que nos estás escuchando, estamos a la espera de liberación. Pero ¿saben una cosa? Es interesante observar que Josafat reconoce lo que es Dios. Proverbios capítulo 3, versículo 6 dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La palabra de Dios, allí en este precioso capítulo 20 del segundo libro de Crónicas, nos dice en el versículo 14: y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Geliel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación que Jehová hará con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis, ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Victoria asegurada. La garantía que Dios da es una garantía verdadera. Dios cumple absolutamente sus promesas. ¿Y qué fue lo que hizo allí Josafat? Sabiendo que esta era la palabra de Dios, una palabra inequívoca, una palabra verdadera, una palabra poderosa, dice la palabra de Dios allí más adelante, en el versículo 18 de este capítulo 20, que Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Las últimas dos acciones que Josafat toma en este tiempo particular de su vida fueron las siguientes: adoró y alabó. El Salmo 28, versículo 7, dice la palabra de Dios: el Señor es mi fortaleza y mi escudo, en Él confía mi corazón, y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. 7 acciones y un resultado. Se humilló, consultó, estimuló a otros, oró, reconoció, adoró, alabó. ¿Y cuál fue el resultado final de esto? El versículo 30 de este capítulo 20 nos dice: y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Qué importante es tomar en esta mañana estas acciones de este rey. Quizás muchos de nosotros vamos a compartir en esta mañana la cena del Señor.
Y qué importante es hacerlo con esta actitud, humillados frente a la presencia de Dios, orando, reconociendo que Él es el Señor y el Salvador, adorarle y alabarle con todo nuestro corazón. Y esto nos trae paz. Miren, estamos viviendo una situación tan complicada que hace algunos días atrás Priscila, mi esposa, fue a un comercio a hacer algunas compras, comercio conocido de hace muchísimos años, y el dueño, un hombre siempre erguido, un hombre que siempre aparentó fortaleza, detrás de su barbijo y con la cabeza inclinada, le dice a Priscila: Dios nos abandonó. Frustrado, angustiado, claro, Priscila le dijo: no, Dios nunca nos abandona. El Señor nos va a sacar. Por eso cada uno de nosotros en esta mañana estamos anhelando esta liberación. Estamos a la espera de la liberación del Señor. Y ¿saben una cosa? Esto nos produce paz. Oramos al Señor. Señor, en esta mañana queremos agradecerte porque podemos estar juntos a través de estos medios y poder considerar estas cosas que tu palabra nos trae para nosotros en este tiempo diferente, complicado y difícil que nos toca vivir. Pero, Señor, queremos imitar estas acciones de Josafat, Señor, y humillarnos adelante de tu presencia, permanentemente consultarte lo que hacemos. Señor, ayúdanos a estimular a otros también. Ayúdanos, Señor, a estar permanentemente en oración, a reconocerte como Señor, adorarte y alabarte. Señor, gracias porque tú hiciste la obra en la cruz en favor de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú derramaste tu preciosa sangre para limpiarnos de todos nuestros pecados. Y en esta mañana queremos, como el Rey de Judá, alabarte y adorarte de todo nuestro corazón, porque tú eres el único digno de merecer esto. Señor, clamamos con fe. Señor, aguardamos liberación. Señor, aguardamos que tú termines con todo esto que estamos viviendo, porque nada es imposible para vos, porque vos tenés el poder para hacerlo y nosotros tenemos que clamar fervientemente a aquel que todo lo puede. En el nombre del Señor Jesús te agradecemos todas estas cosas y te lo pedimos. Amén y amén. Que tengas una excelente semana y que Dios te bendiga.